¿Distrae? La cresta está bien. Sí. En el cabello. Dios le conserve. Bueno, nos metemos un poco en la actualidad política. Algunos quieren vender a las tres, el ingreso de las tres ministras como una especie de tendencia a favor de la mujer y el feminismo. Es un poco hueco porque primero hay que verlas andar, después porque hay que analizar caso por caso y tercero porque está puesto dentro de un contexto de gobierno con mucho recorrido, con una especie de perfume a ciclo desgastado o terminado. Vamos a hablar de todo esto y de otras cosas con Gustavo Marangoni, si te parece bien, Marina. Sí, claro. Gustavo, muy buenos días. Las primeras lecturas del lado del oficialismo, de algún sector del oficialismo, para mí son un poco antojadizas sobre este cambio de gabinete. Ni siquiera hablan de crisis de gabinete. Queremos escuchar tu primera mirada y ver. Buenos días, Luis, Marina, gracias por la comunicación. Mira, me parece que el presidente pretendió dar una imagen de fortaleza y subraya su debilidad y aislamiento. En primer lugar, porque plantea como virtud el hecho de resolver solo en lo que supuestamente es un gobierno de coalición. Si fuese un gobierno de coalición, vos coordinás con los eventuales socios. Pero hemos visto el fin de semana y todos hemos escuchado la información que dieron ustedes y sus colegas respecto a que desde las propias oficinas de la Casa Rosada se señala que el diálogo con la vicepresidenta está cortado desde hace mucho tiempo y que el ministro de Economía tiene una suerte de agenda paralela respecto de la presidencia. Entonces, esto me parece que es el contexto al que realmente hay que mirar. Yo coincido con lo que vos decías en tu introducción. Quizás se buscan reforzar cuestiones laterales que por supuesto son importantes, la participación de la mujer, nadie lo discute, pero con una inflación que corre al 100% anual, con los problemas importantes en materia de actividad económica que viene descendiendo, con los nubarrones de la excesiva cantidad de pesos y los pocos dólares, eso parece una cuestión, insisto, que tiene su importancia, pero es anecdótica frente a la agenda cotidiana. Yo estimo que, y no lo estimo solamente, lo reflejan los distintos estudios de opinión, la gente está preocupada por la estabilidad o la falta de estabilidad y por la seguridad. Sí, ustedes además, recién Gustavo, ahí traban episodios de concreto de la ciudad. Bueno, eso se multiplica en el país. Entonces son las dos cuestiones que concentran la atención ciudadana. Gustavo, te escuchaba y pensaba también, dime quiénes te acompañan y te diré quién eres, ¿no? Sin ánimo de bajarle el precio a nadie, pero bueno, apuntaba bien Luis que la nueva ministra de Trabajo no tiene quizá los antecedentes necesarios en negociación de este tipo de situaciones, es economista, de dudosa extracción, digamos, pero más allá de eso no es una experta en la materia. Tolosa Paz también viene con escasos pergaminos, con la mesa del hambre sobre las espaldas, ni hablar de la nueva ministra de Mujer, que viene muy cuestionada por su labor en San Luis. Entonces digo, más allá del género, me parece que en cuanto a expertise, en cuanto a renombre, en cuanto a peso específico, tampoco hay un aporte. Mira, Marina, yo quiero ser insistente en esto, 100% de inflación anual. Claro, el Ministerio de Trabajo, sea hombre o mujer, poco puede hacer cuando hay paritarias en el contexto de una inflación de 3 dígitos. Sí, o te piden porque además 131 camioneros. Sí. Se ha instalado un hecho en el cual a los empresarios, por lo menos a los grandes, los pymes son otra cosa, las sufren más. Los grandes dicen, ¿cuánto querés? ¿100% anual? Listo, tenés 100% anual. Se dan vuelta y recargan los precios al 120 anual. ¿Por qué? Porque es más fácil, digamos, transigir frente a un reclamo y después lo que alguien ganó como trabajador lo pierde inmediatamente como consumidor, que es lo que pasa en los fenómenos de aceleración inflacionaria, que estar en una discusión eterna. Puede haber conflictos específicos, como lo que hemos visto en las últimas semanas, vinculado al tema neumáticos, y por supuesto que lo que acabo de describir no es lo mismo para la pyme, porque hay pymes que por supuesto no están en condiciones ni siquiera nominalmente de dar esos aumentos y trasladarlo tan rápidamente a precio. Pero lo que señalo es que
justamente la coordinación era más importante que nunca, porque el partido hoy, la cancha, es la economía, claro, y es la inflación. Los demás acompañan al 10 del equipo, que es el que tiene que, uno espera, porque falta mucho tiempo para las elecciones y mucho tiempo para un eventual cambio de gobierno o administración, uno espera que se esté cocinando algún programa antiinflacionario, porque la inflación sola no va a bajar. Sería bárbaro, genial. Y con esto concluyo, digo, si se desacelera en algo, en todo caso va a ser por un elemento no virtuoso, que es por la menor actividad económica, que la recesión te aplaque un poco la inflación. Pero estamos en un fenómeno estanflacionario y eso ya es otro elemento. Gustavo Marangoni, a propósito de lo que decís, con el tema de inflación, economía, la descoordinación del gobierno, Alberto Fernández por un lado, Cristina Fernández y Máximo Kirchner, que le enviaron una señal a su militancia y hacia la sociedad diciendo: yo con este gobierno casi no tengo nada que ver. Esto lo digo yo, ¿no? Sigue manejando las cajas, el PAMI, Aerolíneas Argentinas, caja que la vicepresidenta dice que no es una caja política, siempre termina siendo una caja política. Y la pregunta es, en este contexto, se está hablando de congelamiento de precios, cosa que todo el mundo dice que va a fracasar. Si no hay plan antiinflacionario, ¿cuánto puede durar Massa en este contexto? Porque para Massa, si hoy tiene que analizar políticamente, es tan costoso quedarse como irse. Mira, Luis, yo creo que la gran pregunta tiene que ver hasta dónde se puede ir emparchando, ¿no? Yo digo, ahora vemos que va a haber un dólar Coldplay, un dólar, Qatar. Vamos a terminar con un dólar Calabró, un dólar Majul, un dólar Marangoni. Cada uno va a tener un dólar diseño, digamos, donde, de acuerdo a las actividades y a lo que querramos hacer, bueno, ¿eso qué señala? Un marco de precariedad, digamos, de ir ganando tiempo. Cuando vos comprás tiempo y el gobierno está comprando tiempo y lo está pagando caro. ¿Por qué digo que lo está pagando caro? Porque hasta el momento lo que ha hecho son dos cosas fundamentales en la última etapa. Ha pateado vencimientos, te debo plata. ¿Cuánto te tenía que pagar? En noviembre te lo paso a marzo. Ganaste tiempo, pero te doy más intereses porque ahora indexo esa deuda con la inflación o con el dólar. Y adelanto ingresos. Digo, Marina, vos me tenías que vender soja en octubre, en noviembre, en diciembre. Vendémela ahora, te la pago más cara. ¿Tienes soja, entonces, Marina? Le hago un tacle si tienes soja. ¿Quién pudiera? Ojalá. Bueno, ojalá. Entonces, digo, estás comprando tiempo. Cuando compras tiempo, la pregunta es, ¿para qué? No, mira, estoy comprando tiempo porque voy a hacer tal cosa más adelante que la estoy preparando y necesito terminar de prolijarla. Ahora, si solo es ganar tiempo por ganar tiempo, y los que tienen fe la van a pasar mejor que los que no la tienen, porque por lo menos van a tener a alguien a quien rezarle, digamos. Los otros, en el agnosticismo, vamos a sufrir un poco más. Es decir, entonces ahí el punto me parece que señala de ir contando las cosas. Sabemos que vienen meses donde no hay liquidación de exportaciones, donde además está el clima, hay cosas que no son culpa del gobierno, el clima viene en contra, hay bajo nivel de humedad en el suelo, así que se presume que la cosecha del año que viene no va a ser la de este año ni la del año pasado, y además, aún terminando el gasoducto Néstor Kirchner en junio del año que viene, si todo se hace de acuerdo al planificado en tiempo y forma, el precio de los combustibles para julio del año que viene a nivel internacional están a un nivel de $70 cuando este año los pagamos promedio 30. Sí, 30, 35. Entonces te digo, bueno, te diría, más vale que estemos preparando. ¿Y vos crees que hay algún riesgo? Muy resistente porque lo que viene no es fácil. Pensaba en tu relato, en esto de aguantar, lo que se llama el plan aguantar y llegar a las elecciones lo mejor posible y después las elecciones que son un problema per se porque le dan a la maquinita. Pero pensaba, ¿crees que hay algún riesgo de que la estrategia fracase antes y el mercado te genere una corrección brutal? Sí, claro que el riesgo existe. Mirá, nosotros hablamos siempre del déficit fiscal primario, que es el gasto del Estado, lo que el Estado tiene o en este caso no tiene para pagar lo que tiene que pagar.
Pero hay un déficit que aumenta mucho más rápidamente, que es el llamado cuasi fiscal, que es el del Banco Central. Es decir, lo que el Banco Central tiene que pagar de intereses todos los meses por las famosas levats, etc. Eso representa entre 550.000 millones y 570.000 millones por mes. Yo sé que la cifra es imposible, nadie se puede imaginar 500.000 millones de nada, porque No. es inabordable la cifra, pero es mucha, créanme que es mucha, por mes. Entonces, obviamente que la pregunta, y está muy bien el anclaje que hacen ustedes con el momento preelectoral, que supongamos comenzará en marzo del año que viene, la pregunta es, cuando se acerque la elección, los que hoy te prestan, ¿te van a seguir prestando? Porque van a tener la duda de decir, che, ¿quién va a ganar? Claro. Y con la incertidumbre adicional de que no sabés todavía si las reglas de juego para elegir los candidatos son las que están o serán otras, yo te diría que hay que ser cauto y prudente en la materia. Claro que sí. Las reglas de juego, bueno, en parte del Frente de Todos la quieren cambiar. Aparentemente Clacámpora, aparentemente Cristina, aparentemente no Alberto Fernández, aparentemente no las organizaciones sociales como Barrios de Pie o el Movimiento Evita. Pero la última pregunta que te quiero hacer por mi parte, Gustavo, es... ¿Y la oposición no debería definir, hay también una discusión fuerte, no debería definir ya mismo sus liderazgos? ¿No debería Macri decir voy o no voy? ¿No deberían sentarse hasta dirimir todas las diferencias para concentrarse en cómo van a plantear el gobierno si es que tienen posibilidades de ganar? Las características de un régimen presidencialista como el nuestro, averiado por todo lo que describimos, pero presidencialista al fin, es que la oposición no tiene jefes. Hay jefes de la oposición en los regímenes parlamentarios, a la europea, etc. En los regímenes presidencialistas la oposición o el jefe o la jefa de la oposición aparece cuando tienen el momento de las internas, la PASO, lo que fuere, para elegir candidato o candidata. Entonces, hasta acá lo que pueden dar es señales. Lo que acá pueden dar es gestos. Evidentemente tienen diferencias. Hay cuestiones dentro de la coalición opositora. Algunos son partidarios de consensos previos para encarar reformas, otros son partidarios de enfatizar en la reforma para después, en todo caso, lograr consensos alrededor de ella. Ahora, me parece que ese partido no se va a resolver este año, se va a resolver el año que viene. ¿Y Milei? Bueno, Milei es un outsider que de alguna manera, al tener, de acuerdo a muchos estudios de opinión, entre un 15 piso, 20, 22, 23% de intención de voto, condiciona a las dos fuerzas. Claro. Uno podría decir en principio a Juntos por el Cambio porque el universo conceptual de Milei está más cerca de eso, pero curiosamente también le saca votos al Frente de Todos. Claro, Y por el si lado uno de observa los lo que jóvenes, fue, ¿no? De quizá pero la vos ilusión fijate, a lo Marina, distinto. Fíjate, para no hablar sobre el futuro, que siempre es una especulación, y hablar sobre el hecho concreto, cuando Milei fue a la elección de la capital federal, donde sacó el 16-17% de los votos, lo que hay que hacer notar es que sacó ese porcentaje en todas las comunas. No es que en Lugano sacó el 4 y en el Socorro sacó el 25. No, sacó parejito en todos lados, lo cual es un hecho curioso. Y vemos transversal. cómo puede ir a la provincia de Tucumán o a provincias del norte, que son tradicionalmente bastiones del Frente de Todos, y tener actos masivos o concurrencias importantes, con lo cual el enojo, el desencanto de la política parece ser una suerte de embudo que recoge aguas de distintas vertientes. Muy bien. Gustavo, un placer conversar con vos, ¿eh? Nos vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes por la Muchas comunicación. gracias. Fuerte abrazo. Muy interesante el Muchas gracias. análisis de Gustavo Marangoni, con los temas de actualidad, punto por punto. Muy interesante. Sí, ahora volvemos a temas de inseguridad. Un robo lo está cubriendo Nacho Damonte. Esto es Quilmes. Nacho, vamos a vos. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Bueno, Quilmes